Soy el ingeniero Daniel Díaz Arenas. Vamos a comenzar con la unidad número 2, utilización de las herramientas de diseño. El tema número 1 es introducción de las herramientas de diseño estructurado. Muy bien, estábamos viendo todo el conjunto de herramientas de diseño, los diagramas de flujo de datos, el diagrama 0, el diagrama 1, el diagrama 2, 3 y 4, porque se iban descomponiendo, ¿no es cierto? Si recordamos algunos de los ejemplos que estábamos haciendo, donde se hacía todo el nivel de desglose de la organización. Pues bien, algunos de los problemas comunes que se trabajan, ¿no? Que el dominio de aplicación muchas veces no es conocido. Esto quiere decir que a veces las personas del negocio con las cuales conversamos no conocen completamente los requerimientos o sus necesidades. Entonces nosotros como analistas de sistemas debemos ser bastante cautos e inteligentes en la forma como levantar esa información, en la forma como captarles esa información. A veces uno como analista llega a conversar con la empresa y llega a conversar en la empresa con uno de los stakeholders clave o una de las personas clave del negocio. Ellos suelen comunicarnos algunas de sus inquietudes y a veces nosotros nos vamos contentos y pensamos que hemos captado todo lo que realmente necesitamos para el diseño del sistema de información. Pero lo que no sabemos muchas veces es que lo que ellos nos han dicho no es necesariamente lo que quieren, porque simplemente algunos actores o algunas personas de la empresa no saben cuáles son sus necesidades. Entonces, uno de los grandes problemas es un problema de dominio de aplicación. Es más, inclusive son problemas de ámbito, a veces también se les suelen llamar. Estos problemas de ámbito van muy íntimamente relacionados a cuando yo no tengo un gráfico del proceso en el sistema de información en el cual estoy trabajando. Cuando yo no tengo estos procesos elaborados o diseñados o graficados, los procesos de negocio, pues entonces me va a ser muy difícil saber cuáles son las necesidades, inquietudes, expectativas. Una de las cosas que yo les sugiero por experiencia es que las personas que manden a hacer el análisis del sistema a la empresa tiene que ser un conocedor de este proceso de negocio en el cual se va a implementar los sistemas de información. Es decir, debe conocer cabalmente todo el proceso de negocio del sistema que atraviesa el sistema de información que se va a diseñar. De esta forma, él va a saber si el empresario o el personal de la empresa está dentro del camino o realmente son sus necesidades son sus necesidades reales, porque a veces la persona no sabe lo que quiere ni cómo representarlo en un sistema. Entonces, la mejor forma es mandar analistas que tengan ya experiencia en el tema del negocio. ¿Ok? Porque ese es el punto de quiebre. Recordemos que hablamos en uno de los temas anteriores que ese era el punto de quiebre, ¿no? Si no enfocamos bien esta parte, pues se nos va a hacer muy complejo. ¿Ok? Entonces, el dominio de la aplicación no es conocido. La comunicación con el usuario es otro punto importante. Recordemos que la comunicación con el usuario radica principalmente en que la gerencia tenga un conocimiento de la tecnología de información que se está implementando, ¿no es cierto? Tengo un conocimiento de la tecnología de información que se está implementando. Si ellos están de acuerdo y apoyan, o sea, el apoyo de la gerencia en este punto es crucial. Si la gerencia no nos apoya, entonces simplemente la comunicación con el usuario se va a cortar. ¿Cómo podemos hacer esto? Comprometiendo, explicando los beneficios cuantitativamente, no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente. Algunas veces solemos decir que el software no es cuantitativo, pero eso es mentira. El software sí se puede cuantificar. Se puede cuantificar en tiempo, cuánto tiempo, si por decir, por ejemplo, si ahora el procedimiento se hace en 5 horas, sin sistema de información, y con sistema de información va a ser solamente para 5 minutos, pues entonces hay una diferencia. Esa diferencia de horas se puede traducir en dinero, ¿ok? Que va a entrar a la empresa.
Entonces es importantísimo que nosotros podamos entender y analizar bien estos puntos, ¿correcto? Entonces el dominio primero hemos hablado de 2 puntos, el dominio de aplicación no es conocido y el segundo la comunicación con el usuario, ¿ok? La comunicación con el grupo de desarrollo también es importantísimo, ¿no? Si no hay relación entre el jefe de proyectos y el grupo de desarrollo, el equipo de desarrollo, entonces pues tendremos también serios problemas porque no sabremos transmitir, posiblemente muchas veces el equipo desarrollador pasa problemas, pasa desafíos, ¿no es cierto? Como equipo, de repente hay envidias, hay problemas familiares, entonces el jefe de proyecto tiene que estar alerta, al tanto de estas carencias que pueden tener los desarrolladores y cómo poder ayudarlos para que el proyecto sea viable y en el tiempo se pueda trabajar de una mejor forma. Otra es la carencia de buena documentación. Si no documentamos apropiadamente, pues tampoco podremos hacer mucho, ¿no? Porque se nos van a perder cierta información o ciertos aspectos importantes de la empresa que no voy a documentar. Entonces, pues necesito realmente una buena documentación. ¿Y cómo podemos llegar a tener esa buena documentación? Lo podemos llegar a tener utilizando metodologías certificadas internacionales, como en este caso podemos utilizar metodologías, como el PMI, ¿ok? El PMI, la certificación, y el PMBOK o el PMBOK. Esta metodología PMBOK ayuda o les va a ayudar a que puedan ordenar de mejor forma su proyecto de software. ¿Ok? Puedan ordenar de mejor forma el proyecto software. En este proyecto, aquí vamos a tener el Project Charter. En ese Project Charter vamos a registrar, definir la verdadera documentación, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener prácticamente lo que tenemos en este proyecto. Una de las partes que es muy importante, es el acta de constitución del proyecto. ¿Ok? El acta de constitución del proyecto, donde generamos costo, tiempo y calidad. En el tema de calidad vienen las metodologías que vamos a trabajar. Acá vienen las metodologías, como por ejemplo la metodología PMI, como la metodología la que hemos visto, ¿no? Bueno, del PMBOK Institute, y de repente la metodología RUP, ¿no? O una metodología estructurada, que es la que estamos viendo. Entonces, de este modo yo puedo ir documentando todo mi sistema de información. Este es uno, ¿no? El acta de constitución. Por aquí podemos tener también el alcance del proyecto. El alcance del proyecto. En el alcance del proyecto se definen los entregables. ¿Ok? Se definen los entregables. Esto se manejará en base a los hitos, de repente, o a los tiempos. Tengo las entregas, por decirlo, divido en 4 entregas. La entrega 1 posiblemente entregue el acta de constitución del proyecto. En la entrega 2, ¿no es cierto? En la entrega 2 puedo trabajar con, aquí, este es en la entrega 1, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto. En la entrega 2 podemos trabajar posiblemente el documento de análisis, en la entrega 3 el documento de diseño, el documento de programación, pruebas y esas cosas, ¿no? Todos esos aspectos puedo ir documentándolos, registrándolos, inclusive puedo registrar las incidencias, los problemas, la problemática del proyecto, ¿no es cierto? Entonces la carencia de buena documentación puede hacer que tengamos pues problemas grandes, ¿no? Estos problemas pueden ser generados en base a
Estos problemas realmente pueden llevarnos abajo un proyecto, ¿ok? El proyecto de software. Uno de los puntos que son importantísimos son los ciclos de vida, el ciclo de vida del desarrollo de software. Cuando trabajamos con el ciclo de vida, cuando hemos estado hablando, nosotros tenemos diferentes conceptos. Primero, para comenzar, cuando hablamos, el ciclo de vida más usado en proyectos de sistemas de información es el ciclo de vida clásico. ¿Ok? El ciclo de vida clásico. Ese es el más usado, más conocido como en cascada. ¿Ok? Más conocido como en cascada. Algunos especialistas dicen que este ciclo de vida clásico está definido en análisis, ¿no es cierto? Es en cascada porque acá viene la otra parte, diseño, por acá viene otra parte, programación, y pruebas, o programación y pruebas, e implementación, ¿no es cierto? Ese es el ciclo de vida clásico. Es clásico porque aquí podremos definir el qué, ¿ok? Aquí podemos definir el qué. ¿Ok? Este es el qué. Es el ciclo de vida clásico. Este es el menos eficiente y el más usado. ¿Ok? Este es el menos eficiente y el más usado. ¿Y qué haces en la etapa de análisis? Algunos especialistas dicen que en la etapa de análisis yo debo hacer el levantamiento de la información. Acá vienen las entrevistas, ¿no? Encuestas, obtención en grupo. En las entrevistas creo que son bien clásicas. Yo les cuento cómo se trabaja, cómo trabajo yo cuando lo hago en la práctica. En lugar de entregar las entrevistas, por decir, en especial si es una empresa del Estado, uno debe cerciorarse de que el análisis que uno está haciendo es correcto, o que lo que ellos te están poniendo es lo que es, ¿no? Entonces, una forma de hacer mejor las cosas es, primero, tienes que siempre tener el apoyo de la gerencia o el apoyo de la cabeza. Ellos mandan un memorándum y dicen que un analista de sistemas va a ir a hacer un levantamiento de la información para el trabajo que sea. En mi caso, esto era para un análisis de procesos organizacionales en una entidad X. Ahora bien, lo que se hizo es, les llegó los memorándum, estoy hablando del modo clásico, de ahí vamos a hablar en una empresa privada cómo es. Les llegó los memorándum y se mezclan diferentes técnicas. Es decir, yo voy a mezclar las entrevistas y voy a mezclar, o debemos mezclar, las encuestas. Debo preparar un conjunto, un balotario de preguntas, ¿no? Un balotario de preguntas que se le hace llegar a la persona del negocio previamente. A la persona del negocio. Si inclusive una semana antes, mucho mejor. Entonces, de tal forma que ya está programada la visita a este personaje, ya está programada la visita a este personaje, pues entonces fácilmente se va a poder trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue la entrevista formal, tú vas a conversar con la persona, pero él ya te tiene que entregar las respuestas listas. Y ese es el documento que más vale, ¿no? Entonces, una firmita de él y una firmita del analista en que realmente se está certificando de que se está haciendo el trabajo. Perdón, este es el punto clave y vital en el tema de analizar a una empresa privada, o una empresa, del Estado. Ahora, ¿cómo haría si es una empresa privada? Ahora usamos esta técnica, o se usa esta técnica que es obtención en grupo, que muchas veces es una técnica muy eficiente, siempre y cuando conozcas el negocio al cual estás analizando o haciendo el levantamiento de la información. Pues si conoces el levantamiento de la información de ese negocio, pues todo bien.
¿Qué haces? Reúnes a los líderes de la organización y tú ya traes un modelo previo desarrollado de lo que es la empresa, porque tienes experiencia. Y simplemente comienzas a preguntar, comienzas a matar, a preguntar, a ver si esto es el modelo de su empresa. Para eso tú te has leído los manuales, tú te has leído toda la información que esta empresa tiene para que certifiquemos de que realmente esto es su empresa. Entonces, en esa lluvia de ideas, en ese brainstorming, las personas comienzan a preguntar, comienzan a hablar y comenzamos a diseñar y a registrar y a las finales quedamos en un modelo. Ese modelo es mucho más eficiente, aunque no hay que diseñar el modelo clásico, entrevistas, encuestas, cuestionarios, es un modelo clásico y también siempre una sugerencia es que ustedes lleguen preparados. A una entrevista yo no voy a llegar con las preguntas que se me ocurran en ese rato. Se supone que yo tengo que hacer una investigación previa y tengo que venir con unas preguntas, tengo que llegar con formatos establecidos. Recordemos el cuadrito que teníamos hace un momento. Yo tengo que tener formatos establecidos, formatos preparados, preordenados, preconfigurados, plantillas de diseño que me sirvan para hacer este análisis de una manera más adecuada, más viable, una manera más viable, una forma más viable, ¿no es cierto?, de trabajar. ¿Ok? Esto es en la etapa de análisis. ¿Qué documentos se generan aquí? Aquí se genera el documento de análisis. El documento de análisis. Esto que estamos viendo es una forma de trabajar con el proceso de software. El proceso de software. El método, ¿no? El método es otra cosa, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar la metodología orientada a objetos o estructurada, que es lo que estamos hablando, de la estructurada. Pero esta metodología estructurada te dice prácticamente cómo vas a diseñar. Acá te dice qué vas a hacer. Análisis, diseño, programación, implementación. Pero no te dice cómo en ningún momento, ¿no es cierto? El cómo en el análisis, en el documento de análisis yo debo tener, por ejemplo, el diagrama de contexto. El diagrama de contexto, ¿no es cierto? En el documento de análisis tengo que tener el diseño, el diagrama de contexto. Eso ya vendría a ser qué metodología vas a usar, orientada a objetos, para el producto, metodología para el producto. Esta puede ser una metodología para el proceso y para el proyecto puede ser PMBOK o PMBOK, ¿no? Del PMI, ¿no es cierto? Esta metodología entonces es para el proyecto de software. Esta es para el proceso, la que vemos acá del ciclo de vida clásico es para el proceso, ¿no? Y para el producto vendría, en este caso, la metodología estructurada o orientada a objetos. Y ahí está una de las preguntas que les planteé en temas anteriores, ¿no? De cuál es la diferencia entre el proyecto, el producto y el proceso. Recordemos que si mejoramos nuestro proceso, como consecuencia mejorará nuestro producto y nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, si utilizamos estas metodologías certificadas, vamos a tener resultados más eficientes, ¿ok? Y más eficaces. Entonces, eso se hace en la etapa de análisis. En la etapa de diseño, en cambio, ya es toda la estructura de la programación. Aquí muchas veces viene el diagrama de contexto y los diagramas de detalle. Y los diagramas de detalle, con algunas cosas más, por supuesto, el diagrama entidad-relación, ¿no? Que vamos a ver un poco también, el diagrama entidad-relación, y cómo este diagrama entidad-relación, y por acá vendría un diccionario de datos. Un diccionario de datos, ¿ok? Un diccionario de datos. Entonces tendríamos el diagramas de contexto, de detalle, diagrama entidad-relación, los diagramas de diccionario de datos, etcétera, etcétera. Y luego viene la del desarrollo de software, que para nuestro caso será un desarrollo estructurado. Y después la implementación, que es la puesta en marcha del sistema. La puesta en marcha del sistema. ¿Ok? La puesta en marcha del sistema. Clásico, análisis, diseño, programación y pruebas, implementación. ¿Ok? Es la puesta en marcha del sistema. Esto son las fases o las etapas de análisis. Este es el modelo clásico del ciclo de vida del desarrollo de software. Pero algunos explican
Hay otros modelos, ¿no? Como vamos a ver ahora el incremental. Las formas son los mismos. Acá viene análisis, diseño, programación y implementación. Esto se conoce como un modelo en espiral. Inclusive podemos utilizar el prototipos. Por decir, en espiral yo digo análisis, diseño, implementación, pruebas. Es cuando yo no conozco los requerimientos completos del sistema. Imagínense que yo no sé los requerimientos completos del sistema de información, entonces ellos no saben bien lo que quieren. Entonces yo cojo una partecita del sistema, hago su análisis, hago su diseño, hago su programación y lo implemento. O sea, lo presento. Si hay algo que modificar, ellos te dicen, oye, no, pero también quiero que agregues esto, allá. Entonces levantas la información, haces el diseño, haces la programación y haces la implementación. ¿No es cierto? Oye, pero hay que agregar más cosas. Análisis, diseño, programación, pruebas o implementación. Así es como se trabajan los espirales, inclusive por prototipos. Usan esta metodología. Por prototipos también. Por prototipo es un prototipo inicial. Por decir, yo puedo presentar prototipos utilizando pantallazos. Uso un pantallazo del sistema, puro pantallazo del sistema de lo que va a ser, como la cáscara del sistema, el diseño del sistema. Entonces, de ese modo, las personas pueden entender ver un poco mejor de qué se trata esto, ¿no? Entonces, esto es el sistema en espiral. Pero hay una forma que también se suele usar y que tienen que tener en cuenta. Es cierto que la etapa de análisis es una etapa importantísima, pero antes de eso tenemos que utilizar algo. Como primer punto es el modelado de negocio. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos modelar un sistema. ¿Ok? Entonces, modelado de negocio. En el modelado de negocio entra toda la administración, la gestión, el control del sistema, del negocio, como está actualmente en este momento, cómo funciona ahorita. ¿Correcto? El segundo es un modelado de requerimientos. Aquí capturaremos prácticamente los requerimientos funcionales y no funcionales de nuestro producto software. 3. Modelado de análisis, lo que estábamos viendo. Y después ya viene todo lo clásico. Modelado de diseño, programación y pruebas. Y 5 o 6, implementación. Esto es la puesta en marcha. Eso es lo que ahora se conoce para trabajar con un sistema, y muchas veces de esas etapas son muy importantísimas. ¿Ok? Gracias.